¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy continuamos con esta temática que hemos estado abordando y ahora estamos hablando un poco acerca de la soberbia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué es que estamos hablando acerca de esto? Habíamos comentado la semana pasada y antepasada de qué manera la soberbia nos está manifestando una realidad en nuestro corazón. Comentábamos las opiniones de algunos, entre ellos Tim Keller y algunos otros estudiosos, algunos otros como C.S. Lewis, respecto al punto de vista de la soberbia como una de las mayores causas o la causa mayor de la pecaminosidad del hombre. Y encontramos nosotros que el orgullo, la soberbia, es una de las situaciones importantes que debemos cuidar en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la soberbia no tolera la intervención de Dios, que Dios se involucre en nuestras vidas, mucho menos en las cosas que pensamos nosotros que no tienen que ver con Él, en las situaciones ordinarias, en lo que vivimos diariamente, quizá en lo que vivimos o hacemos o planeamos diariamente. Y aquí es donde nosotros, por ejemplo, recordamos lo que dice la carta de Santiago, cuando se nos dice hoy, mañana iré, haré negocios, haré esto, y de repente la misma escritura nos dice, el Señor nos dice, ¿cómo? ¿Cómo tú dices esto que vas a hacer y cómo será tu día de mañana si nosotros no controlamos eso? Nuestra vida es como esa neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deberíamos de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Y qué sucede? Hay arrogancia en nuestro corazón, jactancia, y dice la Escritura, esto no es bueno. Y a veces nosotros pensamos que la soberbia o Dios está en contra de la soberbia en algunas cosas, en las cosas que se ven, en las cosas importantes, en los foros importantes, en aquellas situaciones que podríamos decir son trascendentes. Para Dios es importante nuestra actitud y nuestro corazón en lo trascendente como en lo pequeño. ¿Por qué razón? Porque definitivamente Dios está tratando de transformar nuestra vida. Quizás citando un poquito a C.S. Lewis también en este aspecto, él refiriéndose a la soberbia decía que hay una situación en nuestro corazón, hay una necesidad y podría, según sus palabras, compararse a ese placer que sentimos nosotros cuando nos rascamos porque tenemos comezón, ¿sí? El placer o el deleite de la soberbia. Busca rascarse, busca tener esa aprobación o reconocimiento. ¿Y cómo lo logra? Por medio de el estímulo, de la aprobación de otros, el reconocimiento, el ser visto por los demás. Y C.S. Lewis decía, es la relación de la soberbia con el reconocimiento, con el orgullo, con ese deseo de ser vistos, más o menos comparado con cuando alguien tiene comezón y desea rascarse, siente placer al rascarse. Sin embargo, no siempre esto es lo mejor. Y hay un aspecto importante que nosotros necesitamos también considerar, que tiene que ver con un sentimiento, con algo que está en nuestro interior y que quizá nosotros podemos pensar que la soberbia no tiene cabida en ese asunto. Quizá nosotros identificamos a una persona soberbia como alguien que se levanta, como alguien que se ve fuerte, como alguien que aparenta fortaleza, como alguien que se muestra sin debilidades, sin temores, sin inseguridades, simple y sencillamente totalmente confiado en sí mismo, en su capacidad, en su poder, en su talento, en su habilidad y en muchas cosas, y no necesariamente se muestra débil. Y nosotros pensamos que las personas que se aparentan o se muestran con debilidades no son soberbias, sino todo lo contrario, y que a estas personas hay que tratarlas y hay que ayudarlas de manera distinta.
pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque a la luz de la Escritura nosotros encontramos ciertas formas donde la soberbia se esconde, donde la soberbia se agazapa de tal manera que todo mundo piensa que no está ahí. Por ejemplo, hablemos un poco acerca de la ansiedad. Cuando nosotros miramos a una persona que está ansiosa, generalmente no pensamos es que esa persona tiene soberbia, esa persona es orgullosa, esa persona tiene un concepto elevado de sí misma. Pensamos todo lo contrario, es una persona insegura, es una persona con incertidumbre, es una persona con dudas que no relacionamos nosotros con la soberbia. Pero vamos el día de hoy a hablar un poco acerca de esto y nos vamos a dar cuenta cómo también la ansiedad, la preocupación, el afán y todas estas cosas pueden estar escondiendo precisamente nuestra soberbia. Primero, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la Escritura como ansiedad? Cuando hablamos o cuando escuchamos esta palabra, creo, no sé si ustedes estén de acuerdo, el remontarnos a cómo Dios habla del pecado y le dice a Caín, el pecado está a la puerta, como una bestia agazapada esperando para devorarnos. La mentira y la propuesta del diablo fue, serán como dioses. Y fue lo que creímos como seres humanos. Podemos llegar a ser independientes, podemos llegar a ser suficientes. Y entonces ahí es donde comienza este orgullo, esta soberbia de decir, ¿quién puede decirme qué hacer y cómo hacerlo? ¿Quién puede tener mayores recursos que yo? Y entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta, como decía ahorita Pastor Josué, que esa soberbia es como un monstruo que está oculto, como esa víbora que está agazapada y que se puede manifestar como esa preocupación, ese afán, esa duda, esa desesperación que podría llevarnos a pensar una persona hasta humilde o hasta un tanto débil. Y la Biblia nos habla y nos comienza a enseñar que no es el yo lo que debe dominar. En esta sociedad el yo es lo que domina. Las personas somos, o la sociedad somos un conjunto de personas individualistas en guerra, donde lo que domina es el yo, y es donde Dios, tal vez el primer verso que quisiéramos mencionar es Isaías capítulo 51, donde Dios comienza hablando de esto, de por qué o en qué sentido nosotros debemos de confiar en Él y por qué está mal dejarnos llevar por ese estado de ansiedad. Dice Isaías capítulo 51, si lo quieres apuntar ahí o leer en tu casa, en el verso 12 y el verso 13. Dice así, y 12 y 13, dice, yo soy vuestro consolador. Está hablándole Dios a su pueblo, es un mensaje de consuelo de Dios a su pueblo. A través de Isaías, y le dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Y quién eres tú apunta directamente al yo. ¿Sabes o tendrías que reconocer quién te crees tú? Podríamos parafrasearlo. ¿Quién te crees tú para temerle a los hombres? Dice lo siguiente, para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como hierba, como heno. Verso 13, y ya te has olvidado de Jehová tu Dios, tu Hacedor, que extendió los cielos, fundó la tierra y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Entonces Dios nos lleva a ver, ¿quién te crees tú? ¿Qué capacidades tienes tú como para creer que con tus recursos puedes enfrentar este mundo, enfrentar las amenazas, las situaciones? El pueblo de Israel estaba amenazado por sus enemigos. El día de hoy, ¿cuáles pueden ser las cosas que amenazan nuestra vida y que nosotros creemos que con nuestros recursos podemos enfrentar o solventar? Lo sabemos, la Biblia lo enseña, no somos nada.
Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Y Dios dice, compárate conmigo. La forma correcta es esta, y dice Dios, quien te creó, tu hacedor, el que creó los cielos y fundó la tierra. Eso es impresionante, que Dios quiera, o que Dios a través de su palabra nos libre de llamémosle así, este terror, esta bestia, este monstruo que tanto daño nos hace como creyentes. Seguir sufriendo aplastados por esa ansiedad, por ese temor. Creo yo que muchos podrían decir en esta noche, Dios, estás hablando a mi corazón y Dios quiere librarme de esta situación. Digamos que en este texto hablaríamos de esto, y no sé si mencionamos la palabra, el término que aparece en varios versos. Encontramos este pasaje o esta palabra, es la palabra griega merimna y otro término merimnao. Merimna es un sujeto, un sustantivo, merimnao es un verbo que tienen, lo voy a leer en el verso que podemos leer nosotros, es Filipenses capítulo 4, el verso 6. Como una orden que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, dice, por nada estéis merimnao. Por nada estéis merimnao, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esta palabra es un término que es una palabra compuesta, el prefijo es merimna, que significa dividir en partes, y nos, que es mente, y nos habla de una mente dividida. En el contexto de Filipenses podemos ver cómo el apóstol Pablo está dando esta orden para que la iglesia, los creyentes de Filipenses, no fueran de un lado al otro. Estamos hablando de una iglesia que padece de pobreza, padece de diferentes necesidades, socialmente también, no es de las provincias más ricas del Imperio Romano, y el apóstol Pablo le dice, no se dejen controlar o no dejen que su mente, su corazón se divida en partes y vaya de la duda, del afán, de la tristeza, de la desesperanza, a la fe. Sí confío en Dios porque Dios dice esto, pero ¿sabes qué? Mi corazón se inclina a dudar, ¿cómo le va a hacer Dios? Y es una disertación que se da en el interior del individuo, que hace que las personas vivan de esta manera, con un corazón hecho, digamos, pedazos, entre la duda y la fe. La duda y la fe. Dios dice esto, mi mente quiere creer, pero mi corazón se hunde en las aguas del afán y de la preocupación. Entonces, Dios, creo que el día de hoy a muchos de nosotros quiere librarnos de este pozo sin fondo, de este pozo oscuro de lodo en el que hemos vivido tal vez muchos. Tú decías ahorita merimna, y bueno, recapitulando, significa cuidado, preocupación, ansiedad, y el verbo merimnan, que quiere decir estar preocupado, estar ansioso por, o sea, ya la expresión, ¿no? en acción. Y quiero que leamos juntos un texto para que podamos ver lo que nos está compartiendo Isaac, y está en 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Yo se los voy a leer en la versión de las Américas, y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, o sea Dios, os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Veamos qué nos dice este pasaje. Nos dice que nos humillemos, y el mismo pasaje nos va a decir cómo es que nos humillamos o cómo se expresa esta humillación, y está en el versículo 7 cuando dice echando toda vuestra ansiedad. Pero no solamente nos va a decir el cómo, sino el por qué. Y de hecho lo que continúa diciendo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, cuando vemos en este pasaje y estamos hablando de la ansiedad, que nos humillemos delante de Dios, que la pongamos delante de Él o que la echemos sobre Él, porque dice que echemos la ansiedad sobre Él, es debido a que conocemos y entendemos cómo es Dios.
y dice porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces es una respuesta de amor, de obediencia, de confianza en lo que ha dicho Dios y en cómo es Dios. De hecho, la soberbia, aquí el punto contrario está en que no desea confiar en Dios. O sea, la soberbia no quiere confiar en Dios, no quiere confiar en su gracia. Mientras que la fe, estas palabras son de Piper, mientras que la fe se refugia en Dios, la soberbia no lo hace. Entonces aquí nos dice el Señor de forma bien clara, no solamente que lo hagamos porque Él así dice que lo hagamos. O sea, no son palabras, no son indicaciones que solamente porque está escrito, ¿no? O sea, es debido a cómo es Dios y que Él es el que lo ha escrito, Él es el que lo ha mandado, Él es el que nos está llamando a echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros, que nosotros respondemos en amor y en obediencia a Él. O sea, quisiera ofrecer una ilustración a esto, ¿no? Si alguien, hay juegos, ¿no? Entre los niños y yo me acuerdo que te decían échate para atrás, o sea, déjate caer y la verdad es que nadie lo hace porque dices, no, o sea, es mi amigo y pues como mi amigo le va a parecer divertido quitarse, ¿no? Y que yo me caiga. Entonces yo no confío en su palabra, no confío aunque lo conozco y demás. Pero Dios dice, tú sabes cómo soy yo, y de hecho tú citabas ahorita a Isaías, ¿no? O sea, dice, tú sabes cómo soy yo, tú sabes qué he dicho, entonces confía en mí. O sea, tampoco es confiar en algo que nosotros creamos sin fundamento, sino confiar en lo que Dios ha dicho, confiar en cómo es Dios. Por eso es que este pasaje me parece tan interesante, porque nos dice cuál es el problema, nos dice qué debemos de hacer y por qué lo debemos de hacer, y todo está en el contexto del Evangelio, ¿no? No podemos olvidar, como dice en Romanos, si Él dio a su Hijo, si Él no escatimó a su Hijo, si Él entregó a su Hijo, ¿cuánto más no hará por vosotros? O sea, Él tiene cuidado de nosotros completamente. Es decir, el Señor no solamente nos salvó y dijo, bueno, tus necesidades físicas y los problemas que vayan a suceder, pues ahora sí, ahí tú. O sea, esto no es espiritual, para nada. O sea, el Señor nos hizo como seres materiales que tienen necesidades materiales, hablando de alimento, ropa y demás, y que de hecho yo creo que vamos a citar Mateo. Y sabiendo que tenemos estas necesidades y demás, y todas las situaciones que en el mundo pueden tentar nuestro corazón a desconfiar del Señor, el Señor nos dice, hijo mío, este soy yo. Y es lo que dice Jesús, ¿no? O sea, todo esto es parte de la vida, parafraseando a Mateo, dice, pero vuestro Padre sabe todas vuestras necesidades. Entonces, el Evangelio en cada parte de nuestras vidas, el Evangelio en nuestro día a día, es lo que nos va a llevar a entender a nuestro Dios, nuestro Salvador, que tiene cuidado de nosotros y desea esta transformación en el punto de que nosotros cada vez confiemos más en Él, que cada vez lo conozcamos más a Él. O sea, volviendo a la ilustración, nosotros no podemos estar con el Señor como con el amigo, ¿no? Que dice, déjate caer y no te avientas porque sabes que no sabes qué va a pasar. Con Dios sí sabemos. O sea, con Dios sabemos que es confiable. Con Dios sabemos que es inmutable, con Dios sabemos que es fiel, con Dios sabemos que es amoroso, que es sabio. Entonces, vaya, ¿qué defecto hay en Dios? ¿O qué hemos encontrado en Dios que nos lleva a desconfiar, a no venir delante de Él? Y todo lo contrario, ¿no? Que es la soberbia que busca que nosotros mismos tengamos la solución y no Dios. Creo que cuando nosotros hablamos de ansiedad, tenemos que recordar, bueno, ya nos dijeron, es una mente dividida, es una forma en la cual nosotros nos preocupamos por algo, ¿no? Vemos nosotros en la Biblia que definitivamente la ansiedad es una realidad, ¿no? Es una realidad y es una situación que Dios quiere tratar con nosotros. Por ejemplo, encontramos nosotros situaciones de ansiedad que pueden ir cambiando. Un ejemplo de ello es, recordemos cuando el rey Saúl, antes de que fuese rey, su padre lo mandó a buscar unas burras que se habían perdido, ¿sí? Entonces, dice la Biblia que él comenzó a preocuparse. Ahí la palabra que se utiliza es la misma que se utiliza para ansiedad o afán o angustia en el hebreo, ¿sí? Entonces, y él comenzó a preocuparse.
Y después cuando encuentran a Saúl y el criado le dicen, tu papá ha dejado de estar ansioso por las burras y ahora ha cambiado su ansiedad por ti. ¿Por qué? Porque no apareces, ¿no? Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, podríamos nosotros decir, sí es una mente dividida, pero es también la forma en la que nosotros hemos aprendido a reaccionar ante los problemas, ante las dificultades, ante las adversidades, ante las situaciones que nos causan estrés, que nos causan miedo, que nos causan de una o de otra manera una circunstancia de inquietud en el corazón. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros encontramos en varias partes de la Escritura una verdad. Por ejemplo, quiero citar el Salmo 94. ¿Sí? El Salmo 94 dice así, y lo voy a leer primero en la Reina Valera 60. Dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. La Reina Valera aquí traduce la palabra solamente pensamientos, ¿no? Y podríamos nosotros aquí tener pensamientos de todo tipo. Pero vamos a ver qué dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría, ¿no? Aquí la palabra no se traduce solo como pensamiento, la palabra se traduce como angustia, ¿sí? Y vamos a leer ahora la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 19, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Vemos que aquí el salmista, aquí la palabra es la misma palabra que se utiliza en todos los textos para hablar precisamente de la angustia, de la ansiedad. Esta palabra que se traduce así aquí como pensamientos, en otra parte se traduce como angustia, es una palabra que es saraf. Esta palabra saraf se traduce aquí de esta manera, ¿sí? Y esta palabra significa precisamente lo mismo, ansiedad, pensamientos y todas estas cosas. ¿Cuál es la idea? La idea es que entendamos que la vida nos va a generar ansiedad, esa es una realidad, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? Deben de ustedes saber algo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, la aflicción, la angustia, la ansiedad, son cosas que vamos a enfrentar cada día. Ahora, frente a eso, yo necesito ver, de acuerdo a lo que dice la Escritura, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Isaías ya nos citó el pasaje de Isaías, Miguel ya nos habló acerca de lo que dice Pedro, la manera y la forma en la que nosotros necesitamos enfrentar eso. Quisiera yo citar lo que dice el Salmo 139. El Salmo 139, en el verso 23, dice así. Quiero leerles la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida. Aquí el salmista está diciendo, Dios, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, conócelos. Pero ¿qué pensamientos se está poniendo delante de Dios? Aquellos que le inquietan, aquellos que le generan un estado de agitación en su alma, en su vida. Y le dice, señálame cualquier cosa que a ti te ofenda. ¿Quién es el que nos va a mostrar? ¿Quién es el que nos va a revelar qué cosas, qué pensamientos, qué sentimientos estamos experimentando que ofenden a Dios? Pues es Dios mismo.
Es el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de lo que Él ya dijo, a través de lo que Él ya nos mostró. ¿Sí? ¿Qué tengo yo que hacer? Definitivamente, ya leíamos hace rato lo que dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Yo tengo que hacer eso. ¿Por qué razón? ¿Qué es el afán? ¿Qué es la ansiedad? El afán y la ansiedad revelan la preocupación por algo, pero ese algo definitivamente es algo que no está en nuestro control, que no está en nuestras manos, que no está bajo nuestra decisión, sino está bajo la decisión, está la mayor parte de las veces en las manos de Dios. Nosotros necesitamos saber eso. Yo puedo estar pensando y planeando y tal vez previendo cualquier circunstancia, pero ¿quién es al final del día el que tiene el control sobre todas las cosas? Dios. Aquel hombre que era tan rico que decía, tiraré mis graneros, los voy a derribar y voy a hacer nuevos. ¿Y qué le dijo Dios? ¡Ah, necio! Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Eso lo puedes controlar tú? No, no lo puedes controlar. Eso es algo. Leemos lo que Mike citaba hace un rato, Mateo capítulo 6. Dice, ¿puedes tú añadir, por mucho que te afanes, a tu estatura un codo? No, crecer físicamente no está en tus manos, ¿sí? ¿Por qué te afanas por la comida, por lo que has de vestir? ¿No son cosas que hacen los gentiles? ¿Sí? Yo tengo cuidado de las aves, yo tengo cuidado de los lirios, de las flores del campo. ¿No podré tener cuidado yo de ti? Y Dios nos dice que nuestra ansiedad, nuestra preocupación no debe de estar en esas cosas que Él controla, ¿sí? Y entonces, por eso me llama mucho la atención lo que dice aquí el Salmo. El Salmo dice, Señor, necesito que examines y necesito que me muestres en qué pensamientos te estoy ofendiendo, con qué actitud en mi corazón que está cayendo en la ansiedad te estoy ofendiendo. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un orgullo disfrazado. Es un orgullo en el que la incredulidad es el motor, es lo que me está moviendo, lo que me está colocando en esa posición. No es una debilidad, es el orgullo, es la soberbia, lo que me está moviendo. ¿Por qué razón? Porque quiero yo tener el control de eso. Quisiera yo poder mover las cosas, poder cambiar esa circunstancia que tal vez pueda ser diferente, ser distinta. Esa es la trampa del diablo, la trampa de Satanás, hacernos pensar que nosotros podemos controlar, que nosotros podemos cambiar las cosas. Mencionabas tú el libro de Génesis, allí en el huerto del Edén. ¿Qué le dijo la serpiente a Adán? ¿Sabes qué? Serás como Dios, manejando, conociendo, sabiendo. Esa es la idea, esa es la misma venta que hace el diablo todo el tiempo, que ha hecho desde el principio. Nos ha querido vender el que yo puedo tener el control, yo puedo prever que no pase nada, yo puedo prever tener lo necesario para enfrentar una crisis, una enfermedad, una devaluación, esto, aquello. Y a veces esta situación, lejos de verdaderamente preocuparnos sanamente, ¿por qué? Porque definitivamente la Biblia también nos dice que nos preocupemos por las cosas. Es decir, por ejemplo, cuando dice el necio, el perezoso, ve que va a llover y dice, ¿para qué salgo? No hay necesidad. El perezoso sueña y nunca alcanza. ¿Por qué? Porque nunca hace. ¿Sí? Oh perezoso, mira la hormiga que trabaja y que recoge, y podríamos mencionar otros animalitos que acumulan para el invierno. ¿Qué está diciendo de Dios ahí? Cae en ansiedad y preocúpate por tener, por guardar, por ahorrar, por esto. No, está hablando de una situación natural en donde esa preocupación no es pecaminosa. Me lleva a mí a actuar y a hacer cosas correctas, cosas adecuadas. Pero ¿qué sucede cuando yo pongo mi confianza en eso? Cuando yo pongo mi confianza en eso y mi preocupación única es tener eso, lograr eso, ¿para qué? Para estar tranquilo. Eso es como idolatría delante de Dios.
De hecho, en los Salmos podemos ver cómo hablan de las riquezas como igual como si fuera un castillo, ¿no? Y aquí el punto está en que si pensamos contextualizándolo, pues hablando de un pueblo, un imperio y demás, y tenían murallas altas, grandes, robustas, ¿no? Pues tú pensarías, ¿quién puede atacarnos, no? O sea, ¿quién puede ingresar? Pues nadie, ¿no? O sea, estamos protegidos, tenemos ahí soldados, y se compara con esto porque justamente es un sentido de seguridad, de confianza. Y aquí está la cuestión, cómo el mensaje del Señor nos llama a ser precavidos, a ser previsores, pero también tenemos el otro lado, donde de una línea delgada podemos pasar a la avaricia, a la codicia, y como el dinero se vuelve el centro, entonces sumas pecados con el objetivo de seguir teniéndolo o no perderlo y ganar más. O sea, haces todo para no perder este castillo. Ahora, el punto aquí está en una distorsión de Dios, o sea, una distorsión del carácter del Señor y de las bendiciones del Señor, porque una vez más, esto lo he comentado varias veces, pero es que nuestro pecado es tan pecaminoso, como dice Pablo en Romanos 7, porque de hecho me gusta ahí un comentario que escuchaba, que Pablo no encuentra otra palabra para referirse a pecado, o sea, no dice el pecado es tan asqueroso, el pecado es tan turbio, tan negro, tan feo, dice el pecado es tan pecaminoso porque no hay nada que pueda estar a la par o que se pueda explicar respecto al pecado. Y es que nosotros convertimos las bendiciones de Dios en ídolos y los volvemos hacia pecado, ¿no? O sea, buscamos más las bendiciones de Dios que a Dios. Y de hecho lo que está hablando Jesús en Mateo 6, cuando está diciendo, es que el Señor, hablando de Dios, dice, tiene cuidado de vosotros, y les habla del carácter del Señor, cómo sustenta la creación. Y le dice, también lo ha hecho contigo y también lo va a hacer. Pero nosotros buscamos esa seguridad, o en la soberbia podemos buscar esa seguridad, porque no deseamos refugiarnos en Dios. O sea, deseamos refugiarnos en otra cosa, porque en esto yo tengo una aparente seguridad. O sea, es mi castillo, ¿no? Este dinero que gano, es mi castillo, esta empresa en la que trabajo. Y cuando lo pierdes, cuando nuestros corazones están arraigados a eso, entonces normalmente perdemos también nuestro sentido de identidad, porque nunca estuvo en Dios, estaba en este castillo. O sea, mi identidad estaba en dónde trabajo, con quién hablo, cuánto gano, etcétera, 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 y no en el Señor. Entonces aquí el punto, yo quisiera leer el Salmo 62, está en una desconfianza a Dios, una incredulidad a Dios, una rebeldía contra Dios, ¿no? Dice el Salmo 62, versículo 8, confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestros corazones delante de Él, Dios es nuestro refugio. El salmista aquí dice que confiemos en Él, pero ¿cómo vamos a confiar en aquel a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a confiar en aquel a quien no estamos experimentando en nuestro día a día, entendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros? Por este llamado del salmista de que derramemos nuestro corazón, pues entendemos esta parte de que tú puedas expresar completamente lo que sientes o lo que piensas y lo que estás percibiendo, pero esto no es como debes de vivir tu vida a la luz de lo que tú sientes, sino en cómo es Dios. O sea, confiar en Él y cómo es Él y qué dice Él de lo que está pasando, de lo que te está generando ansiedad. O sea, ¿qué tiene que decir el Señor respecto al origen de la ansiedad en tu corazón? Porque nosotros podemos ver a Pablo ansioso, ansioso, preocupado por las iglesias, pero una preocupación correcta, o sea, por su cuidado, por su crecimiento. De hecho, Pablo en varias de sus epístolas vemos cómo dice, yo desde que supimos de ustedes no he cesado de orar por ustedes y lloro para que ustedes escojan bien, lloro para que tengan más discernimiento, lloro para que ustedes crezcan en amor y abunde más y más. Y Pablo estaba intencionalmente preocupado y hacía cosas respecto a esta preocupación, lo llevaban a moverse, en hacer cosas, pero esa preocupación es buena, esta preocupación es buena. Pero también está la otra parte en donde podemos estar preocupados y hacer cosas incluso, pero en desconfianza de Dios. O sea, yo hago cosas, pero yo no estoy confiando en Dios, sino en lo que yo puedo hacer.
Y creo que aquí entra la doctrina de la providencia de Dios. O sea, entender que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, no nos debería llevar a estar quietos, ¿no? Al contrario, sino avanzar confiados en cómo es nuestro Señor. Y en la providencia de Dios, Él usa las cosas para sus propósitos, para sus fines. Y si nosotros podemos tomar el ejemplo de Mateo, el Señor usa el trabajo que Él mismo nos da para bendecirnos y proveernos de las necesidades que tenemos. O sea, Señor, me hace falta un trabajo. ¿Qué hago? Pues busco un trabajo. Decía alguien, tu trabajo, cuando no tienes trabajo, es buscar trabajo. Entonces, esa preocupación que, como decía el pastor Josué, va a venir es parte de nuestra vida, nos debe llevar a actuar, a responder en confianza al Señor, y serían movernos hacia esto, pero confiando en que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios ha de suplir todas nuestras necesidades conforme a su misericordia y su gracia, ¿no? Entonces no nos llevaría a decir, ¿sabes qué? Dios me ha olvidado, esto está muy difícil, esto está muy complicado, y entonces ya estamos distorsionados porque está ahí una soberbia que está disfrazada de ansiedad. Fíjate, creo que lo has dicho de una manera muy, muy clara, y yo quiero añadir a lo que acabas de decir, lo que dice el Salmo, el libro de los Salmos, en el Salmo 56. Dice así el salmista: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. O sea, viene la fórmula que tú decías hace un rato. ¿Qué voy a hacer cuando enfrento alguna circunstancia que me genera cualquier sentimiento interno en mi corazón? Lo que tengo que hacer es confiar en Él, confiar en lo que Él dijo, confiar en lo que Él ha hecho, confiar en su carácter, en el carácter bondadoso de Dios. No solamente, porque a veces decimos, confiemos en sus promesas, pero la promesa no tiene relevancia si el que la da no tiene el carácter como para cumplirla. Entonces, no solamente estoy confiando en lo que me dijo, sino estoy confiando en lo que me dijo por quién es. Esa es la realidad, es lo que tú estabas ahorita explicando, ¿no? Entonces, ¿por qué confía el salmista? Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sí, quiero leer el mismo texto en la NTV. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? O sea, ¿por qué le llama simples mortales a estos? Porque los compara con Dios y dice, son simples mortales, ¿no? ¿Qué me puede hacer el mundo? ¿Qué me puede hacer la vida? ¿Qué me pueden hacer todos estos si yo confío en Dios? ¿Sí? Esta es la idea. O sea, no se trata solamente de confiar. Es que Dios me dijo que me va a dar dinero, es que Dios me dijo que me va a sacar de esto, es que Dios me dijo. A veces, como tú decías, ponemos nuestra esperanza en las cosas, aun cuando vienen de Dios. Y no ponemos la esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque a veces Dios usará nuestra necesidad, nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestro sufrimiento para enseñarnos algo y para glorificarse. El centro es Él. Entonces yo conozco su integridad y conozco quién es Él y sé perfectamente que lo que Él va a hacer va a ser lo mejor y yo confío en Él, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que nosotros en ese aspecto entendamos que la ansiedad es una manera de incredulidad y es una distorsión, como bien dijiste, de Dios, de su carácter, de lo que Él es, de lo que Él ha dicho y de lo que Él ha prometido, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros en ese aspecto necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios, necesitamos avanzar en este aspecto
en este aspecto de conocer a Dios de manera un poco más íntima, de manera más cercana, de manera más profunda, ¿no? Me llama la atención lo que dice el Salmo 103, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Sí? Moisés entendía cómo Dios se movía, Moisés entendía los porqués. Israel solo veía las obras sin entender por qué, y por eso le daba miedo acercarse al monte humeante, y por eso le daba miedo preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque solamente veían por el exterior. A veces nosotros, si bien es cierto, podemos saber que Dios es fuerte, poderoso, maravilloso y todo, como que no tenemos esa confianza, esa fe para acercarnos a Él y estar con Él y disfrutar de Él y conocerlo tal cual es, para no tener miedo, para confiar, para seguir adelante y saber que Él va a cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque estamos siguiéndolo de lejos. O sea, no solamente la ansiedad es un síntoma de incredulidad, sino es un síntoma de que hemos decidido vivir distantes de Dios, alejados de Dios, alejados de una relación con Él, de una intimidad con Él, de una cercanía con Él. El corazón que está ansioso, ¿sí?, está temeroso. Por último, por lo menos en esta intervención, quiero citar lo que dice el Salmo 112. El Salmo 112, ¿sí?, nos habla, dice, bueno, voy a leer desde el 1 dice así, alabado, estoy leyendo en la NTV, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no les vendrá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos, rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Contraste, impíos, justos. ¿Confías en Dios? No confías en Dios. ¿Cuál es el resultado de la confianza en Dios? Bendición. ¿Cuál es el resultado de la incredulidad? Frustración. Como dice Jeremías capítulo 9, dice el verso 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Temer a los hombres, según Isaías, es pecado, porque es no confiar en Dios. Temer a las situaciones, a las circunstancias, es pecado. Dejarnos llevar por la ansiedad es pecado porque es no confiar en Dios. ¿Cuál es el remedio? Ahorita lo decía Miguel, lo decía el pastor Josué, es confiar en Dios. Siempre viene el pensamiento, yo creo que nos ha pasado a todos, que Dios nos dice, como en el Salmo 61, el día que yo temo, en ti confío.
Y ese salmo nos dice, sí, Dios, claro que vamos a confiar, Señor, tengo temor, pero viene una voz que te dice, ¿y cómo puedes confiar? ¿O por qué puedes confiar? Más bien el pensamiento y nuestra mente debería decir, ¿por qué no confiar en Dios? Cuando la duda, cuando el temor pueda, la ansiedad, nuestro corazón pueda inquietarse, lo primero que deberíamos de pensar es, ¿por qué no confiar en Dios? Y decía el pastor John Piper, el libro del deleite de Dios, cuando habla de el deleitarse en Dios. La fe no es, podríamos decirlo de una forma sencilla, más allá de decir solamente creo, es descansar, es depender, es confiar en Dios. Y entonces deleitarnos en Él, poder deleitarnos como dice aquí, mira, no se trata de gloriarte en ti, en tus capacidades, en que si seas sabio, si eres rico, si eres poderoso, si tienes capacidades, si has de alabarte en algo, si hay algo en lo que puedes decir, estoy tranquilo, es en conocerme. ¿Qué clase de Dios es el Dios en el que confiamos? En el que confías, pregúntate, ¿crees que Dios, citaba a Miguel, que entregó a su propio Hijo, nos va a dejar en el momento más difícil de nuestra vida? ¿Te va a dejar que enfrentes las cosas sin intervenir y salvarte y ayudarte? Y aunque hubiéramos fallado, bendito sea Dios por Cristo nuestro Señor. Porque aunque hubiéramos fallado, dice Dios, mira, si tú confiesas, si tú reconoces, ya me equivoqué, yo tomé un camino que no era Dios, ayúdame. Dios nos va a ayudar. Dios es fiel a su palabra y Dios nos disciplina, sí, porque es fiel a su palabra, porque nos ama y porque quiere quebrantarnos para volver a Cristo, para volver a confiar en Él. Así que si Dios te está disciplinando, ¿sabes qué? Bendito sea Dios porque te ama y porque lo único que quiere es que te rindas y le digas, no puedo con mis esfuerzos, no tengo capacidades. Necesito de Cristo, necesito del que venció, necesito de ti, el que creaste todo y que prometiste no solamente oírme, sino responderme y además tú dices que vives en mí. ¿Qué clase de Dios es el Dios en el que confías? Porque el Dios de la Biblia es un Dios salvador y un Dios de amor. Creo que no podemos perder de vista, ¿sí? Conjuntando ahorita lo que dice Isaac, lo que dijo Miguel hace un rato acerca del Evangelio. El Evangelio es claro en el sentido de provisión, completa y total de Dios por nosotros a favor nuestro. Tiene el objetivo de no enfocarnos en nosotros, sino enfocarnos en Dios. Pero no podemos perder de vista que la Biblia sí nos promete y nos ha dicho lo que nosotros hoy tenemos en Él y los beneficios que tenemos en Él. Y no puedo dejar de leer este pasaje de Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, la ansiedad tiene esa preocupación o es ese cuidado que desearíamos tener o es evitar ciertas cosas en nuestra vida. Sin embargo, dice Dios, todo eso que sucede va a suceder para bien tuyo, ¿sí? Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, ¿no? Ahora, viene toda una promesa de Dios, del que comenzó la obra, desde que nos conoció, desde que nos predestinó, desde que nos llamó, nos justificó y hasta el punto donde nos glorificará. Verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, el Evangelio tiene una obra completa a través de Cristo en nosotros de provisión en todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para el propósito de Dios, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, pues me hace falta un coche, no me hace falta un Mercedes-Benz 2020 y necesito yo algo como eso, ¿no? No. La provisión, todas las cosas de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo al plan de Dios, ¿sí? Y
Y aquí es donde nosotros a veces, en nuestro carácter humano, en el que nos sentimos débiles y frágiles por desconfiar de Dios, a veces quizá nos condenamos a nosotros mismos por esta situación. Y dice el texto, dice más adelante, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, ¿sí? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y entonces toda esta cuestión, ¿qué le da a nuestra vida? Certeza, seguridad. ¿De qué? De que no seremos condenados, de que no seremos separados, de que no seremos nosotros acusados, de que hemos sido comprados a libertad. Y debemos de vivir de esa manera, con esa mentalidad, con esa actitud, sin perder de vista el temor al Señor, ¿sí? Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué me va a separar? La tribulación, la angustia, la persecución, ¿sí? El hambre, la desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ¿no? Dice el texto. Así que cuando nosotros aquí vemos que el Señor nos dice, nada de esto te va a poder separar. Es más, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de qué? Por medio de aquel que nos amó, de aquel que ya nos amó, de aquel que ya hizo todo por nosotros y proveyó todo para nosotros. Por eso termina diciendo Pablo en esta parte, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ¿sí? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fin de la historia. Si esto no nos brinda a nosotros la seguridad y la certeza de todo para desarraigar la ansiedad de nuestra vida, entonces, ¿sabes qué? No hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Él murió, Él ahí en esa cruz sufrió lo que tenía que sufrir y cargó con la culpa, con la angustia, con la ansiedad, con todo eso que nosotros deberíamos experimentar a causa de nuestro pecado, de nuestra fragilidad, de nuestras limitaciones. ¿Para qué? Para que yo tenga paz, para que yo tenga seguridad, para que yo tenga certeza. La oferta de la cruz no es solamente una oferta como un boleto para llevarte al cielo, es una oferta segura, cierta, para permitirte vivir en paz, con la confianza de que consumado es, acabado es, terminado es. Esto está hecho por gracia de Dios. Y bueno, pues vamos a orar para despedirnos. Miguel, ¿quieres orar, por favor? Señor, no nos queda más que venir en adoración, en exaltación a ti, Señor, en dependencia de ti, Señor. Tú dices que podemos venir confiadamente ante tu trono, Señor. Tú has expuesto en nuestros corazones la ansiedad que hay a través de las situaciones que vivimos, Señor. Pero tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Tú nos amas realmente, Señor. Enséñanos a confiar en ti, a confiar en tu amor, en tu gracia, en tu cuidado, en tu soberanía, en tu justicia, en tu fidelidad, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Todos nosotros estamos delante de ti. Todos nosotros somos expuestos delante de ti. Si tú nos hubieses pagado, Señor, conforme a nuestras rebeliones, estaríamos perdidos, Señor, estaríamos apartados, pero tú nos mostraste tu misericordia, Señor. Enséñanos a vivir cada día con sabiduría. Enséñanos a vivir cada día a la luz de la cruz, a la luz de tu evangelio, Señor, con una mirada hacia ti, Señor, hacia lo eterno.
sabiendo, mi Dios, que todo lo que ha de suceder en nuestra vida tiene como propósito llevarnos cada vez más hacia ti, Señor. Limpiarnos de tal forma en la que cuando tú vengas en gloria, nos presentes delante de ti sin mancha por la obra de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.